Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy, como todos los lunes, vamos a conversar con John de la Vega. Él es abogado de inmigración. Bienvenido, John. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Colina, ¿cómo has estado? Colina está distraído ahí. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Mucha información, muchas cosas ocurriendo, así que lo entiendo perfectamente. Así es, está revisando las noticias en Contrapoder News. Bueno, John, como siempre, vamos a empezar con el tema de las actualizaciones migratorias. No sé si habrá alguna actualización, valga la redundancia, en este tema que realmente haya sido significativa, tomando en cuenta que, bueno, tenemos 2 semanas que no hablamos contigo, John. Claro, sí, ciertamente, Esteban. Y estuve la semana pasada en la Corte de Inmigración de Orlando y de verdad me sorprendió porque yo creo que hay unos cuantos jueces de inmigración que están llamando ya casi del 80 al 90% de capacidad para audiencias preliminares, para que sepas. Estuve en la Corte de Inmigración y habían usualmente de 40 a 50 personas habían esperado su audiencia preliminar, así que yo creo que ya el Departamento de Justicia y las Cortes de Inmigración poco a poco van a empezar a llamar a las personas para que tengan esas audiencias preliminares o audiencias finales, y las personas no tienen que dejar hasta el último segundo. He tenido muchas llamadas que las personas me dicen el día antes de su audiencia preliminar y hasta final, me han dicho que necesitan representación legal. Y acuérdense que las personas no pueden esperar hasta el último segundo porque si no va a ser muy complicado para los abogados poder representarlos. Entonces, eso es lo que quiero recordarle a las personas. Todavía las entrevistas de asilo, si estamos viendo que todavía siguen un poco lentas, todavía siguen implementando la política de que las primeras personas que enviaron su solicitud, las últimas personas que la enviaron, los están llamando de primero, Esteban, para que sepas. Porque esto fue algo que la administración del presidente Biden dijo cuando era candidato, que iban a cambiar todo lo que tenía que ver con las políticas del presidente Trump, y estamos viendo que todavía personas que envían su solicitud de asilo los llaman a la entrevista lo antes posible. Así que quiero que las personas tengan eso en consideración y que tengan todo su caso, claro está, listo, completo, para poder enviarlo al Servicio de Inmigración. ¿Están aprobando o están negando asilos, John, para los venezolanos? Honestamente, seguimos viendo las mismas estadísticas. Las estadísticas no creo que hayan cambiado en estos momentos. Esperamos y esperemos que, claro, que el Servicio de Inmigración y la Corte de Inmigración, simplemente porque han otorgado el TPS a los venezolanos, no simplemente se agarren de eso para decir, bueno, ya ellos están protegidos bajo eso, así que no tenemos que aprobar el asilo. Ojalá que es completamente paralelo, y esperamos que los jueces de inmigración y los funcionarios se den cuenta que en Venezuela hoy en día la crisis política que existe, como económica, social, pero más que todo la política para el tema de asilo, está afectando mucho a las personas que se encuentran aquí pidiendo asilo, así que esperamos que las aprobaciones suban. Por cierto, John, he estado escuchando que mucha gente tiene la duda y me han preguntado enormemente, y dije que te lo iba a preguntar a ti el día de hoy en el programa. Hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a retirar mi caso de asilo para nada más enfocarme en el TPS o meter el TPS. ¿Cuál es tu recomendación para esas personas? Y explica un poco legalmente, aunque ya lo has dicho, pero para reafirmarlo, porque mucha gente tiene esa duda. Unos creen que porque meten el TPS ya el asilo queda a un lado, o si están aspirando por el asilo no pueden meter el TPS. Por favor, aclara eso un poco más para los que tienen esa duda. Claro, Colina, y una pregunta que he escuchado bastante. Hay que recordar que el asilo, la protección del asilo y la protección del TPS pueden ir paralelos. No tienes que abandonar la solicitud de asilo si pides el TPS. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú llegas a ganar tu caso de asilo, vas a tener la oportunidad de hacerte residente permanente de los Estados Unidos al año de haber sido aprobado ese caso de asilo.
con el TPS, aunque tenemos en estos momentos una reforma que ojalá que la aprueben, pero no la han aprobado en estos momentos. El TPS no te da un camino a la residencia, simplemente te da un estatus legal temporal que en cualquier momento la administración puede decidir en eliminar dicha protección. Fíjate, con el tema del TPS también me parece interesante saber qué cifra maneja con respecto también al ingreso de los venezolanos a los Estados Unidos. El hecho de que les hayan dado un alivio, ¿tú has podido, digamos, ver que siguen entrando más venezolanos a los Estados Unidos o más bien ya se cortó ese flujo que, bueno, venía en crecimiento durante los últimos años? Bueno, Esteban, lamentablemente con la crisis que se vive hoy en día en Venezuela, las personas siguen llegando, aunque no califiquen para el TPS después del 9 de marzo, después de haber llegado el 9 de marzo del 2021. Las personas todavía quieren solicitar asilo en los Estados Unidos y están buscando otras opciones. Pero sí, seguimos viendo muchos venezolanos llegando a los Estados Unidos, Esteban, porque la crisis no hay quien la aguante hoy en día en Venezuela. También hay una pregunta, John, que me han hecho muchas personas que vienen de otros países, que estaban en otros países, bien sea como residentes, de manera temporal. Ahora se encuentran aquí en los Estados Unidos, muchos porque los agarró la pandemia, otros porque vinieron de visita y se quedaron aquí y dicen, bueno, ¿cómo hacemos o cuál es cómo afecta o si tiene algún tipo de incidencia haber vivido en otro país, estar aquí y solicitar el TPS? ¿Qué se puede hacer? Si lo pueden solicitar, si se los van a negar, no lo van a negar. ¿Qué sabes tú al respecto? Sí, Colina, sí, y hay un problema que algunas personas del Servicio de Inmigración analizan si la persona se ha establecido firmemente en un tercer país, si tuvo algún tipo de oferta de poder recibir un tipo de estatus migratorio en ese país que sea permanente. Hay que analizar eso muy bien porque el Servicio de Inmigración puede utilizar eso para negar un caso de TPS. Que la persona puede solicitar el TPS, claro que lo puede hacer. El problema es que tiene que buscarse un abogado de inmigración que pueda analizar el tipo de estatus que tuvo la persona en ese tercer país, cuánto tiempo vivió en ese tercer país y ver si califica o no para el TPS y que no vaya a afectarle de haberse establecido firmemente en ese país. Bueno, ya escucharon al abogado John de la Vega. Todas aquellas personas que vienen de un tercer país, que están aquí de manera provisional porque los agarró la pandemia, porque vinieron y se quedaron aquí, no vayan a pedir el TPS con un paralegal, no lo vayan a hacer por su propia cuenta, consulten con un abogado de inmigración porque tiene su sección especial, o sea, tiene su issue ahí, tiene algo que tienen que ver y el abogado de inmigración obviamente estudió para eso y no es un TPS cualquiera. Así que todo aquel que haya venido de un tercer país, la recomendación es que ubiquen, contacten y entreguen el caso a un abogado de inmigración, no lo hagan ustedes por ustedes mismos, ni con un paralegal de esos que abundan por ahí, que les encanta meter la mano en el bolsillo a los venezolanos que están desesperados. Colina, con el tema del tercer país, rapidito, te iba a decir, están llegando muchas personas tanto de Chile, Colombia, Perú, y hay distintos tipos de estatus migratorios que han tenido en esos países. No sé qué necesitan, analizar qué tipo de estatus migratorio tuvieron, si te daba algún camino a la permanencia en dicho país, y ver cuál es el argumento en ese momento, si la persona se estableció firmemente o no en dicho país, en el tercer país. Así que necesita un análisis y tiene que buscarse, como dijiste, un abogado que pueda entonces utilizar el precedente legal y las leyes para poder entonces argumentar a favor de la persona. Fíjate, hay un tema también bastante interesante, John, con este tema de la pandemia, ¿no? Que es que hay personas que están viajando, lo están llamando algo así como turismo de vacunación, ¿no? Están viajando a países como Estados Unidos, en donde están vacunando masivamente y en donde absolutamente todo el mundo con una identificación de 16 años o más le suministran la vacuna en ciudades o en estados como por ejemplo el estado de la Florida, ¿no? Y bueno, se están viendo algunos viajes o algunas personas, sobre todo de Latinoamérica. Ahí tenemos una nota, por ejemplo, de argentinos, ¿no? Que están viniendo acá a Miami a vacunarse. Esto puede tener alguna repercusión en su visa de turista, si es lo que tienen, en cualquier aplicación a un camino a la residencia, si es que lo llegan a analizar. ¿Esto tiene algún efecto en el tema migratorio a las personas que deciden viajar y vacunarse acá en los Estados Unidos? Sí, Esteban, hasta el gobierno de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración se ha dado cuenta que hay hasta paquetes vacacionales para que las personas vengan a vacunarse a los Estados Unidos. Estamos hablando hasta de hotel, desayuno, transportación, o sea, toda una logística compleja para traer a las personas y que se vacunen a los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Cuando la persona viene aquí con su visa de turista, si su intención principal cuando entró por aduana en los Estados Unidos era vacunarse, puede afectar, porque se supone que la persona vino a turistear, básicamente, no vino a ponerse la vacuna. Entonces el gobierno puede conseguir esto como que la persona omitió cierto tipo de información cuando entró por la aduana y también puede decir que las intenciones no eran de turistear y pueden cancelarse su visado. Hay una diferencia cuando la persona lleva aquí ya cierta cantidad de meses
como turista y se le da la oportunidad de poder vacunarse. Es diferente porque cuando la persona entró, sus intenciones iniciales cuando entró por la aduana no eran de vacunarse. Así que ellos ven eso y toman eso muy en serio. Hay que tener mucho cuidado con esas personas ofreciendo paquetes vacacionales para venir a vacunarse porque puede afectar tu estatus migratorio a futuro. En caso que se compruebe que no era tu intención realmente, sino el segundo escenario que estaba mencionando, no afecta. No afecta. No debería afectar porque las intenciones iniciales cuando viniste fue como turista y si se te presentó la oportunidad de vacunarte, bueno, ya sería algo secundario, pero no eran tus intenciones iniciales cuando entraste a los Estados Unidos. Otra pregunta que me están haciendo mucho, John, es si la gente que tiene que hacer sus entrevistas de residencia, que tienen que hacerlo en los consulados de otros países, en todo caso en Colombia, ¿no? Que es donde supuestamente opera la embajada de Estados Unidos, de Venezuela, opera en Colombia, si eso está trabajando o eso está paralizado. Bueno, te puedo hablar de experiencias personales con clientes, lo que he visto con el tema del consulado de Estados Unidos en Colombia. El sistema está colapsado. Nos hemos dado cuenta que está tardando meses y hasta años para poder tener una entrevista, especialmente esos familiares, esposos, esposas de ciudadanos estadounidenses. Ha sido súper complicado. ¿Y cuál ha sido mi recomendación? Primero, contactar, claro está, al Departamento de Estado para ver si hay una oportunidad de que se pueda hacer la entrevista más rápido. Secundario sería contactar a tus senadores, los senadores de tu estado y explicarles la situación, porque algunas veces ellos ayudan. He visto que cuando algunos senadores, especialmente con el senador Marco Rubio aquí, de verdad que han ayudado en ese tema, en temas consulares, he visto que ha sido muy positivo y en el tema también de pasaporte estadounidense. Pero te digo, si la persona ya intentó con el Departamento de Estado y no hicieron la entrevista más rápida, yo contactaría a mi senador, a mi congresista, para ver si te puede ayudar con ese tema. Y bueno, como te digo, en la Florida ha sido muy positivo. ¿En cuánto tiempo crees tú que vamos a estar teniendo información de cuándo Inmigración va a responder a las peticiones de TPS de los venezolanos? ¿En cuánto tiempo estimas tú? Aunque no han dicho nada oficial, pero más o menos ¿cuánto tiempo estimas? Bueno, los recibos están tardando de 4 a 6 semanas más o menos. Acuérdate que alrededor de 250,000 personas van a andar solicitando la protección de TPS. ¿Cuántos oficiales tendrán, cuántos funcionarios tendrán para adjudicar esto? No lo sabemos. Pero esperemos que sea de 3 a 4 meses que tarde para darte una respuesta al servicio de inmigración. Pero eso es lo más positivo. Una respuesta definitiva y tú dices de 4 a 6 semanas para recibir una notificación de que recibieron la solicitud. Un acuse, sí. Claro, yo he estado más en el lado de que puede tardar más de 3 o 4 meses. Ese ha sido como que lo que más se ha escuchado, la opinión que más se ha escuchado de distintos abogados. Como nos hemos dado cuenta, el permiso de trabajo ha tardado hasta 6 a 7 meses para que lo aprueben. Imagínate cuánto puede tardar el tema del TPS para que vaya a ser aprobado. Si es ya estás dando un estatus a la persona en los Estados Unidos, un estatus legal, veremos si, ojalá que simplemente ya mostrando los elementos empiecen a aprobar rápido y no se vayan a tardar como lo han hecho con el permiso de trabajo. O sea que sería de 4 a 6 semanas para recibir la notificación de que lo recibieron y 3 a 4 meses la respuesta como tal, de acuerdo a tu cálculo. Pues lo que es la respuesta la estamos viendo de manera positiva, teniendo los pronósticos positivos. Claro. 3 a 4 meses. Hay otro tema también, John, que mencionamos en la entrevista pasada, que es el tema de la crisis justamente migratoria, ¿no? Que se está viviendo en la frontera sur de los Estados Unidos, en la frontera que tiene con México. ¿Qué has sabido tú al respecto? ¿Siguen aumentando estos casos? Porque yo te lo digo con sinceridad, el boom ese que hubo en los medios, que estuvo cubriendo todos los titulares de los principales medios de comunicación, como que ha bajado. ¿Se está solucionando la situación o sencillamente ya no es llamativo para los medios de comunicación? ¿Qué sabes tú al respecto? No, y el problema es que se ve muy mal para la administración del presidente Biden, la crisis que existe hoy en día en la frontera. Y yo creo que por eso es que no lo han cubierto en estas últimas semanas como deberían. Porque lamentablemente tenemos récord, hoy en día tenemos récord de personas que están cruzando la frontera. Es muy peligroso porque al tener tú personas que estén cruzando la frontera de manera indocumentada, vas a tener siempre ese mercado negro de personas, de coyotes que van a andar trayendo a las personas ilegalmente, tráfico de drogas, secuestro. O sea, de verdad que es muy, muy peligroso y lo vi mucho con los clientes del MPP que estaban en la frontera entre México y Estados Unidos, que estaban en México. Me dijeron que de verdad que la seguridad era terrible allí, el peligro que corrían todos los días de estar allí en la frontera. La frontera entre México y Estados Unidos. Y te digo, espero que hagan algo al respecto porque de verdad que es muy lamentable. O sea, están poniendo muchas personas en peligro por no querer hacer las cosas de la manera correcta, la administración del presidente Biden. Ahí está producción, como siempre, saboteando cuando está hablando una persona de derecha.
John de la Vega es de derecha y bueno, lo quieren censurar. Muchas gracias, John, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. Muchísimas gracias, ¿ok? Gracias, John. Era el abogado John de la Vega, abogado de inmigración, venezolano-americano, veterano de guerra, especialista en el tema migratorio. Bueno, como siempre, hablando todos los lunes de las interrogantes que hay y de las actualizaciones que hay en materia migratoria, sobre todo con este tema del TPS, pues que ha dado mucho de qué hablar, y también la crisis migratoria que existe aquí en los Estados Unidos, en la frontera con México. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.